Buenos días, muchas gracias al Museo del Prado por permitirme estar de nuevo con ustedes, a Daniel por la presentación y sobre todo a todos ustedes por su presencia en un día tan primaveral como ha dicho Daniel y en el que se celebra el Día de la Madre. En esta ocasión les quería hablar de otro de los personajes de la corte de Felipe II, su hija segunda, la infanta Catalina Micaela, y uno de los cuadros más impresionantes o retratos de la colección del Museo del Prado. Catalina Micaela fue una de las dos hijas que tuvo Felipe II con su tercera esposa, la francesa Isabel de Valois, que nació en el Alcázar madrileño en octubre de 1567, en estas habitaciones. Y se llevaba tan solo un año respecto a su hermana mayor, Isabel Claro Eugenia, nacida en Balsaín en 1566, en agosto. Desgraciadamente, en 1568, cuando Catalina solo contaba con un año de edad, ambas infantas quedarán huérfanas de madre, ya que fallece Isabel de Valois. En aquellos momentos, aunque siempre se esperaba un heredero varón, las infantas gozarán siempre de la predilección de su padre, el rey Felipe II, a pesar de todos los hermanos que se irán sucediendo hasta que finalmente sea rey Felipe III. Cuando nace Catalina Micaela, el heredero a la monarquía era el mallogrado príncipe Don Carlos, que le vemos aquí en un retrato de 1567 y justo al año siguiente, en 1568, también fallecerá. Como era habitual, se empezó a retratar a las infantas desde apenas recién nacidas con el fin de informar a sus familiares de su evolución, especialmente a su abuela materna, la reina Catalina de Medici. En agosto de 1568, la duquesa de Alba, camarera mayor de la reina y quien se encargaba de las pequeñas, hizo llegar unos retratos de las niñas a Catalina para que ésta comprobase la evolución que le había ido comunicando en sucesivas cartas, aunque confesaba que las infantas ganaban al natural. El primer retrato que hemos conservado de estos es uno de hacia 1569 en las Descalzas Reales, en el que vemos a Catalina Micaela en una especie de tacataca, todavía no andaba, con un sonajero y vestida con un traje largo como una especie de vaquero sin botones que la podían lastimar, en contraposición con su hermana mayor, que ya viste una especie de saya, el traje cortesano femenino por excelencia. Al fondo vemos el Alcázar de Madrid donde ellas vivían. A veces, en vez de retratos grandes, lo que se solían enviar eran miniaturas más pequeñas y más fáciles de transportar, como las que aparecen en el libro de horas de su abuela Catalina de Medici, en las que vemos ya hacia 1570 a las infantas. Esta es Catalina en actitud orante, aquí estarían sus padres, o estas otras que están en Florencia, en las que, aunque ya vemos que empiezan a usar ya algunas de las joyas que sabemos que las engalanaban desde pequeñas. En enero de 1570, la duquesa de Alba se quejaba a la reina de Francia de que si hubiese sabido que se enviaba a ese país a don Pedro Enríquez, las hubiese hecho retratar de nuevo para que la abuela viese su evolución desde las últimas imágenes que tenía de las niñas. En junio de 1570, el embajador francés daba cuenta a Catalina de Medici de cómo
cómo la duquesa de Alba había tomado las medidas de las niñas para que la abuela viera cómo crecían. Esto era muy normal, enviar las medidas junto a las imágenes de los retratos. Y también anunciaba el embajador que iban a ser retratadas por un portugués, sin duda Alonso Sánchez Coello, a quien se conocía en la corte española por esa nacionalidad, a pesar de ser valenciano. La reina le respondía en julio de 1570 solicitando que si se les retrataba a las niñas se hiciese para ella una copia. Cuando muere la madre de las infantas también es muy importante la figura de la tía paterna, doña Juana de Austria, que cuidará de las infantas hasta su muerte en 1573. Pero en 1570 hay un cambio muy importante en la corte española y es que Felipe II, en busca siempre del ansiado heredero varón, contrae nupcias con su sobrina Ana de Austria, hija de Maximiliano II y de su hermana María, que también querrá desde el inicio mucho a las infantas y transcurrirán hasta su juventud toda su vida en la casa de la reina. En 1571 es un año muy especial en la corte porque nacerá el esperado heredero varón, el príncipe don Fernando, que vemos que vivirá hasta 1578, surgiendo de nuevo otro problema en la monarquía con la herencia. Y también vemos a otros de sus hermanos como el infante don Diego, luego príncipe, y el infante don Felipe, que será el futuro Felipe III. Pero siempre, paralelamente a estos hijos varones, las infantas ocuparán un lugar privilegiado en el corazón de su padre, el rey prudente. Antes de abandonar la corte, la duquesa de Alba, en septiembre de 1570, debió de encargar un retrato de las niñas al pintor flamenco Joris van der Straten, españolizado como Jorge de la Rúa. Este pintor que de Flandes fue a la corte portuguesa, ya le encontramos al menos en 1560 trabajando para Isabel de Valois, la madre de las infantas, y realizaría este retrato de las niñas los primeros meses de 1571. Y esto lo conocemos gracias a una servidora de la duquesa de Alba que informaba a la duquesa de cómo iba evolucionando este retrato y también las dificultades para que la infanta menor se estuviese quieta, era una niña de muy pocos años, en las largas sesiones de posado. Ya ambas infantas visten las sayas, aunque tienen mangas perdidas, que las veremos en retratos posteriores, sus joyas, y es muy interesante también la presencia de sus mascotas, perros que les podía haber regalado su abuela, la reina de Francia, o este papagayo que también vemos en su documentación. Posiblemente se ha pensado que este retrato fuese destinado a Francia porque la infanta mayor en su pelo entrelazado con flores tenía estos pequeños adornos en forma de flores de lis. Aquí vemos a Catalina de Medici ya viuda. El pintor Joris van der Straten, tras intentar que comprase este retrato Felipe II, finalmente se trasladará a partir de julio de 1571 a la corte francesa y servirá a la nueva reina, Isabel de Austria, hermana de Ana de Austria, la reina de España, y su más importante retrato es el de esta Isabel de Austria, que se conserva en las Descalzas Reales de Madrid. Los retratos de las niñas aparecen frecuentemente en galerías de retratos familiares a los que tan acostumbrados estaba la Casa de Austria, y en 1572 sabemos que Margarita de Parma, hermanastra de Felipe II, a través de su agente en Madrid pide un retrato de las niñas por Sánchez Coello, y Felipe II responde que por estar la menor, Catalina, tan descolorida y malita, dice en el billete que
escribe, no ve conveniente retratarla y que se espere a que esté bien de salud para retratarla en todo su esplendor. Este y otros documentos nos indican el control tan férreo que hacía Felipe II sobre los retratos, no solo los suyos propios, sino los de toda su familia, dentro de la etiqueta del retrato cortesano. En 1573 sabemos que, aparte de esta función de los retratos para estrechar lazos familiares entre familiares muchas veces separados por larga distancia, como las modernas fotografías, también empiezan a circular retratos de las infantas ya con un carácter matrimonial. Así sucede con el príncipe de Piamonte, Carlo Emanuele I, quien después se convertirá en marido de Catalina Micaela, quien en 1573 ya tenía unos retratos de las infantas y de su prima, la hija de Isabel de Austria y Carlos IX de Francia, que acababa de salir, y jugaba un poco con ellos pensando cuál era la más bella para casarse con ella. Antes de abandonar la corte española, la cremonense Sofonisba Anguissola retratará a toda la familia real, incluidas las infantas. Sofonisba Anguissola llegó en 1560 a la corte como maestra de dibujo, de pintura de la reina Isabel de Valois, y luego también ocupaba la función de dama de la reina, y una vez que muere Isabel de Valois, pasa al servicio de las infantas y posteriormente al servicio de la nueva reina Ana de Austria como dama. Sabemos que abandona la corte en septiembre de 1573, que es la fecha ante cuem se deben haber realizado estos retratos de las infantas, vestidas de negro, como era el color predilecto dentro de la moda española, pero vemos que hay un contraste entre el raso de las sayas y también algunos elementos aplicados en terciopelo. Los cortes nunca era un negro monócromo, sino que jugaban con las diversas tonalidades y texturas del negro. Catalina Micaela concretamente llevaba un narciso que nos puede dar, por su época de floración, la idea en el momento en que se pintó este retrato, que solían venir de los jardines que rodeaban todos los palacios españoles, y también sujeta con sus manos un pequeño tití, otra de las mascotas exóticas que tenían las niñas, y hace juego con el retrato de su hermana mayor, Isabel Clara Eugenia, que está en Turín. También en este momento la dama Sofonisba retrata al padre de las niñas, a Felipe II, y a su tía y madrastra, podríamos decir, la reina Ana de Austria. El siguiente retrato que nos ha llegado de las jóvenes se conserva en el Museo del Prado y se debe también al pincel de Alonso Sánchez Coello, que en aquellos momentos era el retratista, podríamos decir, oficial en la corte española. Por la edad de las niñas se fecha en torno a 1575 y parece que podía haber pasado a la colección de Felipe II desde la de su hermanastro don Juan de Austria, que tenía un retrato muy parecido. El vínculo entre las hermanas se refuerza por esta guirnalda de flores que, como les decía, recogían ellas personalmente de todos los jardines que rodeaban todos los palacios, y que se encargaban, y que sabemos que se encargaban en componer estas guirnaldas y estos adornos florales. Visten las sayas, pero todavía con las mangas perdidas, que aunque ya las infantas podían andar, era un elemento del traje que permitía sujetar a los niños pequeños sin tocarlos. Pronto empiezan a surgir copias de este retrato, entre ellas esta individual de Catalina Micaela,
en la que en vez de sujetarse, de apoyar su mano en el collar de perlas, sostiene un clavel, que es un símbolo que ya se ha asociado como una flor que tiene un significado nupcial. Durante estos años hay una serie de retratos que conocemos por la documentación, que están descritos en la documentación, pero que no han llegado a nuestros días, como en el que en 1577 se envía a Roma al cardenal Granvela y este remite a su vez a Margarita de Parma, ya retirada en el Áquila, posiblemente de Sánchez Coello. También sabemos que el pintor italiano Scipione Pulzoni copiará retratos de las infantas que habían llegado a Roma, y en esos años llegarán otros retratos de las hermanas a la corte de Viena. No hay que olvidar que a pesar de los lazos familiares, la infanta mayor estaría casi desde su nacimiento destinada a ser mujer de Rodolfo II, el emperador, y su hermano Ernesto será uno de los más firmes candidatos a casarse con la hermana menor Catalina Micaela. En 1578 se envía un retrato a Catalina de Medici en el que las infantas podrían vestir unas sayas de raso negro acuchilladas. Este año fue especialmente luctuoso en la corte española y sabemos por las cuentas del sastre que tenían terciopelo añadido para romper la monocromía de un solo tono y textura del negro, algo similar a lo que ocurría con los retratos que sí conocemos algo anteriores, como el de Sofonisba Anguissola, y lazos grises que se cerrarían con puntas de orfebrería. En 1578 ya se empieza a hablar de la idoneidad de Catalina para el entonces príncipe de Piamonte, y se aprovecha que el duque de Saboya, Manuel Filiberto de Saboya, envía a la península ibérica a su pintor Giorgio Solario para retratar a toda la familia real, tanto española como portuguesa. No hay que olvidar que Manuel Filiberto era primo hermano de Felipe II. Su madre, Beatriz de Portugal, había casado con el duque de Saboya, mientras que la otra hermana, la emperatriz Isabel, casó con Carlos V y era la madre de Felipe II. También había muy poca diferencia de edad entre ellos. Manuel Filiberto nace en 1528 y Felipe II en 1527, y habían pasado buena parte de su juventud juntos. Con esta excusa de buscar retratos de toda la familia real española y portuguesa, este Giorgio Solario retratará también a las infantas, para llevar en 1580, cuando regresa a Turín, todos estos retratos. El siguiente retrato que conocemos de las infantas es solo de Isabel Clara Eugenia, la hermana mayor, y también fue realizado por Sánchez Coello en torno a 1579. Cabe suponer que pudiese hacer pareja con otro de la infanta menor, Catalina Micaela, que no conocemos. Pero por documentación, por ejemplo, el inventario del Duque de Lerma, de la colección del Duque de Lerma, ya a principios del siglo XVII, sabemos que hay retratos de las dos infantas vestidas de blanco que existirían en aquel momento, y quizá fuese un retrato parecido a este de Isabel Clara Eugenia. También les he puesto aquí este detalle del airón, de la joya que sujeta la pluma, con un San Jerónimo, para ver la riqueza de las joyas con las que vestían las niñas. Aunque existieron otros candidatos, como les decía, como el tío de las niñas, hermano menor de Isabel de Valois, el duque de Anjou, y también el archiduque Ernesto, hijo de la emperatriz María,
para convertirse en maridos de la infanta menor, es finalmente Carlomanuel I de Saboya el candidato que tiene más fuerza, sobre todo a partir del fallecimiento de su padre, Vittorio Emanuele, en 1580 y convertirse él en duque de Saboya, como le vemos aquí a los 18 años. A finales de 1582, este matrimonio parece que estaba ya cerrado en Lisboa, y donde estaba el rey Felipe II, y aunque se pide al embajador saboyano que guarde sigilo, ya estaba totalmente cerrado. También existían horóscopos que presentaban a Catalina Micaela como la heredera de la monarquía. Así iban muriendo sucesivamente todos estos infantes que hemos visto en los retratos, y ya solo quedaba un futuro Felipe III, pero con la salud muy frágil. Ya en 1580, cuando se convierte en duque de Saboya, empiezan a llegar retratos de Carloemanuele a la corte española, e incluso Felipe II, cuando Giorgio Soleri regresa a Turín en 1580, le encarga un retrato de su futuro yerno para conocer realmente cómo iba a ser. También, paralelamente, el embajador español en Turín debía contar las particularidades de este joven, porque muchas veces los retratos resultaban engañosos. Estos retratos serían similares a estos de Caraca que les proyecto. En 1581, el embajador Pallavicini, el embajador saboyano que estaba en Lisboa, recibe el encargo del duque de Saboya de enviar la medida de la infanta Catalina, algo muy común para comparar con los retratos durante el siglo XVI en todas las cortes europeas, y así recibir una información más precisa sobre los efigiados. El embajador lo encuentra esta tarea difícil al estar él en Lisboa y la infanta en Madrid, bajo la estrecha vigilancia del mayordomo mayor, el conde de Barajas. Parece que el duque le ha encargado hacer un retrato de la infanta a escondidas, algo prácticamente imposible, sobre todo por un retratista como Sánchez Coello, que sería un problema para él retratar a la infanta sin que el rey lo supiese, porque era un criado del rey. Aunque el embajador intentará por otras vías, estima que si se lo pide a don Juan de Idiáquez, uno de los ministros más importantes en aquel momento, no se le negará. Esta práctica era muy común en las negociaciones matrimoniales, y en este caso se intentará evitar la idealización que caracterizaba a muchas de estas imágenes. Por último, en su correspondencia informa de que Felipe II tiene colgado el retrato del duque de Saboya delante de la mesa donde escribe, y no se cansa de mirarlo. Las infantas, cuando murió Ana de Austria en Badajoz en octubre de 1580, regresan hacia Madrid, donde llegaron en diciembre. Desde entonces se las recluye en el monasterio de las Descalzas Reales sin salir, salvo para acudir a misa en la tribuna. Tampoco han obtenido permiso para ser visitadas por damas. No obstante, al ir a residir allí a las Descalzas la emperatriz, se trasladarán al Alcázar por orden de Felipe II, y cuando estén allí, el embajador ha conseguido que uno que fue ayuda de cámara de la reina obtenga la medida de Catalina, sin saber con qué fin, aunque el duque de Saboya debe esperar por el momento para un retrato de la infanta. En 1581 obtendrán las medidas de la joven gracias a un sastre que le hace un vestido. El duque tiene que considerar que todavía no lleva chapines, sin unas botitas de 2 suelas para calcular su estatura. Respecto al retrato, resulta aún difícil obtenerlo a escondidas, porque solo se las puede ver muy poco tiempo. En enero decide pedir al rey los retratos de sus hijas, ya que considera imposible conseguirlos por otra vía, y para disimular pide conjuntamente los de las hermanas junto al del príncipe don Diego, que fallecerá en 1582, y el entonces infante Felipe, y los enviará cuando los tenga.
En 1582, como decíamos, las negociaciones del matrimonio están prácticamente, van muy avanzadas, porque entonces el embajador bromea con don Juan de Yáquez respecto a la tardanza de los retratos que ha pedido, ya que dice que si le van a dar el original, esto es la infanta, no les deben negar el traslado, esto es el retrato, algo que referirá el ministro al propio rey Felipe II. Mientras llega esta ansiada imagen, le informa de que ha sabido por su agente en Madrid que la emperatriz ya está en las descalzas y que las infantas están muy bellas y han crecido, especialmente la menor. Paralelamente, en 1582, el hermano del retratista regio Jerónimo Sánchez, a su paso por Turín, retrató al duque de Saboya por orden del rey, viniendo de Venecia, y a su vez entregó al duque una miniatura con la efigie de Catalina Micaela, que le había hecho llegar su hermano Alonso Sánchez Coello desde España. A finales de 1582, las hermanas ya se trasladarán al Alcázar a esperar a su padre, que llega de Portugal en 1583. En enero de 1583 les confirman que Catalina Micaela será destinada a Carlo Emanuele, aunque les piden que se guarde secreto para evitar sobre todo las suspicacias de la emperatriz, que siempre, alegando a los vínculos de sangre más estrechos, quería que la menor se destinase a su hijo Ernesto. En 1583, Pallavicino informa que se retratará a Catalina Micaela de manera oficial cuando le vuelvan los colores tras una viruela que no le ha dejado rastros en el rostro. De todas formas, vuelve a insistir que no les negarán una copia si han accedido a entregar el original, esto es, la infanta. En mayo de 1583 aún no se la ha retratado, dada la preocupación de Felipe II porque sus hijos apareciesen en su plenitud en todas las imágenes. En esta carta destaca las virtudes morales de la infanta, aparte de su belleza. En 1583, las infantas regalan un retrato suyo a la emperatriz María, que ya estaría en las descalzas y que insistía todavía a su hermano que la pequeña casase con su hijo Ernesto. La emperatriz María, cuando sabe este matrimonio del duque de Saboya, no mandará a su embajador a las bodas y tomará una serie de represalias que no le servirán tampoco para mucho. En el año 1583, paralelamente, llega un nuevo retrato del duque de Saboya escondido dentro de un santo sudario, una copia del santo sudario que era la reliquia más importante en Turín. Felipe II era un gran coleccionista de reliquias, pero toman la suspicacia para que ni el embajador de la emperatriz se entere de cómo van evolucionando todas estas negociaciones matrimoniales, de esconderlo dentro de una copia del sudario. En 1584, el embajador saboyano en Madrid, Pallavicini, relata cómo hizo copiar a un pintor flamenco el retrato que trae Pietro Odelgesser del duque de Saboya, y las esperanzas que tiene en poder obtener uno verídico de Catalina, robado, dice, por este maestro. Un pintor flamenco mucho más realista podría efigiar a la infanta de manera mucho menos idealizada, como podría hacer un pintor de corte controlado también por Felipe II, y que podía dar una imagen equívoca de la infanta. Manda realizar este retrato secretamente cuando las infantas fueron a felicitar la Pascua de Resurrección a la emperatriz y despedirse antes de partir hacia Aranjuez en abril. Lo consigue ese mismo día. Tenemos que pensar que es un retrato prácticamente abocetado, un dibujo, y dice en la carta, muy original, esto es realista. Espera mandarle posteriormente uno de cuerpo entero con la verdadera estatura, con la partida del príncipe Doria hacia Italia. Otra vía era pedirlo oficialmente por medio de Juan de Idiáquez.
El 1 de junio escribe cómo con el correo ordinario anterior encaminó un pequeño retrato natural de la infanta que espera que haya llegado bien. Pensaba poder mandar a Saboya otro de cuerpo entero, pero no está satisfecho con el resultado, por lo que espera que el pintor pueda ver a la infanta de nuevo. Ya hubiese sido enviado si las continuas indisposiciones de Felipe II permitiesen a la infanta separarse de su cama. Ahora irán a cazar e Idiáquez ha mandado hacer exprofeso otros por Sánchez Coello, que entregará a su regreso del Escorial. A mediados de junio de 1584 tiene la oportunidad de ver a las infantas, encontrando a Catalina aún más bella que el retrato que le envió. El barón Sfondrato, en Turín, escribirá a Juan de Idiáquez en agosto dándole cuenta de la entrega al duque de Saboya del retrato de la infanta y su opinión de que las viruelas que había tenido la infanta en su rostro le parecerán perlas, ya que los pintores, como los poetas, dice, son grandes amigos de amplificar y mejorar sus modelos, como sucedió con el retrato del duque que él mismo envió. En septiembre de 1584 se concluyen definitivamente las negociaciones matrimoniales y se envían finalmente los retratos de las hermanas por Sánchez Coello. Estos retratos llevan el nombre de cada infanta en la trasera. Posiblemente guardarían relación con los retratos de Catalina Micaela que tenemos de este momento, entre los que pienso que se debe incluir este del Museo del Prado, que se debió de pintar poco antes de abandonar la corte española los primeros meses de 1585 con su boda con el duque de Saboya. En este momento las infantas empiezan a usar los complicados chapines, que son estos calzados con plataformas que las permitían elevarse de estatura, pero tenían muchas dificultades para andar porque había que ir deslizándose. También en un principio, para que se fuesen acostumbrando, como los modernos tacones, eran de menor altura y paulatinamente se iban haciendo cada vez más altos. Cuando venga toda la comitiva saboyana de Amadeo de Saboya, hermanastro del duque de Saboya, en octubre de 1584 a Madrid, la considerarán mucho más bella que el retrato. Por consiguiente, estos retratos de Catalina Micaela se tenían que haber enviado ya a Turín, y es lógico que en la colección, en la Real Española, quedasen también copias para que el padre y la familia guardasen este recuerdo de la infanta. No obstante, en otras cortes vecinas italianas se hacen eco del envío de un retrato de la infanta artificioso, dice la correspondencia, para conocer a la esposa en Turín, y después de otro bruto, feo, en italiano, quizá más cerca de la realidad. Aquí, en este retrato, vemos a Catalina Micaela vestida con el traje tradicional de corte femenino, la saya con mangas redondas, que era el compuesto por la parte superior, y la falda que se ata con lazos, y esos lazos a su vez rematan en puntas de orfebrería con perlas, la cintura a juego con el collar, y luego botones que normalmente se guardaban en el guardajoyas en cartones y se cosían a los trajes de ceremonia, porque estos no eran los trajes que solía vestir a diario la familia real. Y también desde la pubertad las infantas usaban cartones de pecho que les aplanaban totalmente el pecho, como vemos en esta imagen, y la saya juega otra vez con estos diferentes
tonos de negro en terciopelo y en una tela más brillante, que podemos conocer perfectamente con las cuentas de sus sastres que se conservan en el Archivo General de Palacio, que ya estudió de manera magistral Carmen Berdinis en todos sus estudios de indumentaria cortesana española en el siglo XVI, a los que me remito. Para romper el negro asomaban las manguillas del jubón en otro tono, y también la lechuguilla en el cuello, que en estos momentos ya tapaba enteramente las orejas, lo que nos ayuda a fechar en los años, a mediados de los años 80 este retrato. El pelo se va elevando, en los años 90 ya será apuntado y sobre todo está rizado. También la gorra plana que se veía en muchos de los retratos de la nueva reina Ana de Austria que vimos al principio, se va haciendo cada vez la copa más elevada, lleva un cintillo de perlas y un airón de plumas sujeto con una especie de broche o medalla de orfebrería y de joyas. Hay que pensar que justo en 1584 se produce la división de las joyas, herencia materna de Isabel de Valois, entre las dos infantas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Sabemos perfectamente lo que le correspondió a cada una, y las joyas de Isabel de Valois siempre se destacarán como mucho más ricas respecto a las de otras reinas como Ana de Austria. Relacionado con este retrato también de los fondos del Museo del Prado es una especie de copia o réplica salida de taller de menos calidad, que es un depósito del Prado en Patrimonio Nacional, concretamente en el Monasterio del Escorial, con unas ligeras variantes, pero muy vinculado a este retrato que se expone en el Prado. Una de las cosas más interesantes es que en vez de en un bufete o mesa vestida, la infanta apoya la mano en un respaldo de una silla de color azul. También el cordón de su cuello, del que cuelga un medallón circular, está entrelazado de tela azul y blanca. Yo he pensado que no son los colores de la infanta, cada reina o infanta tenía unos colores especiales vinculados a ella, y creo que se podría relacionar como un homenaje a la Casa de Saboya con la que iba a emparentar su suegro. Emanuel Filiberto de Saboya fue el que cambió el manto de la Orden de la Santísima Anunciata, de la que era gran maestre, por el color azul, y él, cuando llevaba el collar de la Anunciata, era de color azul, y como era un gran condottiero, un gran militar, también la banda azul en su brazo, para ser distinguido en el campo de batalla como un homenaje siempre a la Virgen, y puede ser está relacionado con este color. También un poco lo que les decía de la evolución de la lechuguilla, que en este momento de Ana de Austria, a principios de los años 70, se pueden ver las orejas, y la moda era una raya al medio con los dos... Con los mechones peinados hacia los laterales, la gorra mucho más baja, una gorra baja, y ya a finales del reinado los años finales de Ana de Austria, hay que pensar que Ana de Austria muere en 1580, ya la lechuguilla va subiendo hacia las orejas y se empieza a rizar el pelo, y la gorra va adquiriendo altura. Luego, en los años 90, toda esta tendencia irá increciendo, apuntándose, no solo creciendo una especie de copete en la cabeza, sino apuntándose.
Por último, la infanta sujeta unos guantes que son muy característicos con el lienzo o el pañuelo de los retratos de la corte española, y eran especialmente afamados los guantes españoles, muchos de ellos perfumados, y era un regalo común entre los familiares de la Casa de Austria y otras cortes europeas. Aunque es de menor calidad respecto al retrato de Sánchez Coello, de esta misma época sería este retrato de las dos infantas antes de la partida de Catalina Micaela los primeros meses de 1585 hacia Turín, en lo que me interesaba un poco para que viesen la complejidad de estas sayas, porque en el retrato de Catalina Micaela del Prado solo lo vemos esta saya cortada por la mitad, en este retrato de 3/4, pero en este de cuerpo entero, en el que las dos hermanas van a visitar a su padre, vemos la longitud que tenían por detrás todas estas sayas cuando andaban. Para subir esta saya necesitaban ir andando sobre estos chapines de gran altura, deslizándose, las mangas también redondas como son por detrás, y un poco cómo son sus tocados, que vemos la complejidad para sujetar. En este caso, la infanta no lleva la gorra que hemos visto, pero sí todas estas joyas que se sujetaban muchas veces con alambres para que todo eso se mantuviese, y las lechuguillas del cuello cada vez se irán haciendo más complicadas, enriquecidas también con elementos como pequeñas gotas de cristal de roca, y se necesitaban alambres para sostenerlo. Por eso estos trajes cortesanos solo se usaban en ceremonias. Para los días normales había otros mucho más sencillos. Aquí vemos que las dos hermanas sujetan a su hermano menor, el futuro Felipe III, por las mangas perdidas que también veíamos en algunos de sus retratos, como el de 1575 de aquí del Museo del Prado. La ceremonia nupcial se celebró en Zaragoza en marzo de 1585, en la SEO de Zaragoza. Las dos cortes, tanto la española como la de Saboya, acudieron con todo su esplendor, y buena prueba de todos los regalos que hizo Carlo Emanuele a su familia política, al príncipe, a Felipe II, a su cuñada, es esta arqueta que regaló a la infanta Isabel Clara Eugenia. Por los inventarios de Felipe II sabemos que tenía unos fastuosísimos y costosísimos vasos de cristal de roca que se describen en su inventario de 1598 cuando muere. Por la parte española no se querían quedar en menos, y aparte de todos los vestidos de las infantas, también de las joyas que sabemos que por los pasos hacia Zaragoza, todo lo que llevaron para engalanar las salas donde se iba a celebrar todas estas ceremonias, no solo la ceremonia nupcial religiosa, sino las fiestas posteriores, se llevaron, entre otras cosas, las grandes tapicerías de la corona española, entre ellas la serie de la conquista de Túnez, que es una de las más importantes. Estos tapices eran muy versátiles para la decoración, eran como cuadros pintados y permitían alojar en un momento cualquier dependencia, cualquier sala arquitectónica, porque se podían doblar, se llevaban fácilmente, y aún hoy es uno de los grandes puntales de la colección real española. También en las comitivas del duque de Saboya sabemos que le acompaña hasta Zaragoza el pintor Jan Caraca, el flamenco, que había sustituido un poco a Soleri, que decíamos antes, que fallece como pintor de cámara, podríamos decir, de los duques de Saboya. Y también está documentado que Alonso Sánchez Coello, por la parte de Felipe II, acompaña al menos hasta Zaragoza a toda esta comitiva nupcial, por lo que se pudieron hacer más retratos. Las relaciones familiares de la corte de Saboya y la española se materializarán también en varios retratos, también antes
del matrimonio. Estos cobraron especial importancia dentro de la decoración del Alcázar a partir de 1586 y serían un eficaz vehículo para cimentar y fortalecer las ya existentes relaciones familiares, y sabemos que en la última sala donde se asienta Felipe II, en el Alcázar, en 1586, en cada testero de la sala había un retrato del duque de Saboya, padre e hijo, que verían todos los personajes que recibiese el rey en audiencia y que causarían grandes suspicacias entre otros visitantes, sobre todo príncipes italianos. Cuando se separa también de sus hijas, sabemos que Felipe II regala a cada uno, por una cuenta de Jacopo de Trezzo, el orfebre, un camafeo con su efigie, que sería parecido a este que hoy está en Florencia. Se describe entre los bienes de Catalina Micaela y Isabel Clara Eugenia, como le ven, se hace retratar en agosto de 1586, cuando regresan de ese viaje, porque de Zaragoza van a Barcelona, allí se despiden y la comitiva real de Felipe II con sus hijos va a Valencia y regresan en 1586 a Madrid, y seguramente en verano ya se hace este retrato de Isabel Clara Eugenia con Catalina, con Magdalena Ruiz, perdón, y del cual enviará una réplica a Saboya, a su hermana. Una vez, aunque en un principio por algunas fuentes nos indican que Catalina Micaela en un principio no estaba muy conforme con su matrimonio con el duque de Saboya, porque lo veía inferior en importancia al marido que estaba destinado a su hermana, el emperador Rodolfo II, una vez que llega a Turín, se conocen los esposos, existirá un verdadero amor entre ellos, algo muy difícil en los matrimonios de Estado de la época. Hay un estudio todavía hoy muy válido de Mercedes Formica, que escribe los años de Catalina Micaela en la alegre corte de Turín. Catalina, desde su matrimonio en 1585 a su muerte en 1597, será plenamente feliz. Casi cada año llegó a tener 7 u 8 hijos, y aquí la vemos con su marido y con todos sus hijos en 1591, cuando su marido viene a visitar la corte española. Y ella paulatinamente mantendrá una correspondencia con su padre y con su hermana. Algunas de las cartas que escribe Felipe II a su hija, porque Felipe II las quemó todas, han sido publicadas en Cartas de Felipe II a sus hijas, la última edición por el profesor Fernando Bouza, y cuya lectura les recomiendo porque nos muestran la faceta más humana del rey Felipe II. Pero también en el archivo de Turín se conserva la correspondencia manuscrita intercambiada entre los dos esposos. Aquí hay una carta de Catalina Micaela a su marido, y esta es de su marido a su mujer, y las intitulaciones son del tipo: Señora de mi vida y de mi alma, Señor mío de mi vida, Señor mío de mi corazón, de mi alma, mis ojos, y nos ayudan a conocer un poco cómo era la vida de la infanta en Turín. También tiene correspondencia continua con su padre, con su hermana, y continuamente no solo se intercambiaban retratos y con su pequeño hermano, el futuro Felipe III, sino también eran todo tipo de regalos, objetos orientales que interesaban mucho a Catalina Micaela como buena española, telas, tejidos para estar a la moda española, porque Catalina siempre vistió con algunas leves influencias de la moda italiana a la española para mantener una fidelidad
plástica a su padre y resaltar que era una infanta de España y su importancia en Turín. Entre los retratos que envía de sus hijos, también envía uno de ella y de su marido, que figura en los viejos inventarios de la colección real como la infanta doña Catalina, mujer del duque de Saboya, vestida de negro con puntas y botones, cinta y collar, y una sarta de perlas al cuello de 2 vueltas, puesta a la mano izquierda sobre una silla y en la derecha un lienzo o pañuelo original de Juan Caraca, de este pintor Jan Craet, flamenco, italianizado como Caraca en la corte de Turín, que a partir de más o menos 1580 se convierte en el retratista oficial de la corte de Saboya, como Sánchez Coello hasta su muerte en 1588 fue el retratista oficial de la corte española. Este retrato, que estaba en la colección real española y que se puede seguir su pista en muchos inventarios hasta que fue definitivamente perdido, sería bastante similar a estas imágenes, algunas de estas imágenes de la duquesa de Saboya por Caraca, y ya luce otras joyas que se describen en su inventario en 1597, como este collar de rubíes con las Cs de Catalina y de Carlo entrelazadas. Y vemos también cómo va evolucionando la moda, muy a la española, y por la que estaba informada por su hermana Catalina, su hermana Isabel Clara Eugenia desde Madrid. También envía muchos retratos de sus hijos, sobre todo del primogénito, nacido en 1586, y en 1587 se lleva este retrato del príncipe de Piamonte al Escorial, donde es recibido con gran alegría. Felipe II lo agradece sin querer saber si ha sido ligeramente idealizado. Venía acompañado de otro retrato del hijo menor, Victorio Amadeo, nacido el 8 de mayo de 1587 y que no nos ha llegado. Posiblemente este de Felipe Manuel, del heredero, sea el hoy conservado en el Museo del Prado, y como vemos va vestido aún de largo, con el vaquero y las mangas perdidas, un poco como veíamos a su madre Catalina Micaela en 1569 en aquel retrato primero de las descalzas reales de Madrid. Este vaquero se usaba indistintamente tanto como vemos en la moda masculina como en la femenina para los niños, y también en los retratos de sus tíos por Sánchez Coello en las descalzas. También sobre la mesa vemos un pequeño guerrero, una pequeña estatuilla de guerrero. Él empuña también una lanza, como veíamos en los retratos de los infantes de Sánchez Coello, remarcando la idea de las esperanzas militares depositadas en él, que hasta su muerte en 1605 se pensará en él como un gran condottiero al servicio de la monarquía española, al igual que habían sido su padre, que serían su padre y su abuelo. También hay un pequeño ramillete de flores que nos recuerda estas guirnaldas que aparecían en los retratos de las infantas, como este del Prado, y algunos animales exóticos como este loro o papagayo que veíamos también en los retratos de las infantas. En la correspondencia entre los duques de Saboya podemos saber perfectamente cómo se llamaban estos perros, los hijos que tenían. Una buena parte de ellas está destinada a contar toda la vida familiar y la evolución de los hijos de
de los duques de Saboya. En 1591 viene el propio duque de Saboya a España y poco después se une a él el retratista Giovanni Caraca, que llevaba el retrato de todos los hijos de Catalina Micaela y también de la propia infanta. Era un eficaz medio para recordarle al abuelo todas las cuestiones políticas del ducado de Saboya, donde estaba su hija. El único de estos retratos que podemos identificar claramente, aunque se describen en muchos inventarios, es el del príncipe heredero Felipe Manuel, otra vez a los 5 años, también en el Museo del Prado, con el mosquete y la celada ya sobre el bufete, que vuelve a recordar y a insistir en la idea de que será un militar tan excelente como su padre y su abuelo al servicio de la monarquía española. Caraca se mantendrá en la corte española retratando a toda la familia real española y llevando a su vez todos esos retratos hacia Turín hasta 1592. No solo Caraca es pintor de retratos, también era pintor de pintura religiosa, como esta Madama de Mondovi, una de las más importantes junto a la Sábana Santa dentro de la corte de Saboya, en Vico. Aquí vemos el nudo saboyano y es un regalo que envía Catalina Micaela en 1597, el año de su muerte, a su padre Felipe II, y que aún hoy en día se conserva en el Escorial. Recordarles ya un poco para finalizar que Catalina Micaela muere en 1597 causando un gran dolor en la corte española, sobre todo en su padre, ya con una maltrecha salud, y que fallecerá el año siguiente en 1598. Desde este momento se piensa siempre enviar sobre todo a sus 3 hijos mayores a educarse a la corte española, también como un símbolo de fidelidad del ducado de Saboya al nuevo rey Felipe III. Esta idea se concretará en 1603, cuando vienen los 3 hermanos mayores ya a Valladolid, donde residía entonces la corte, pero el mayor, que hemos visto en estos retratos del Prado, fallece en 1605, justo el año que surge el primer heredero de la monarquía, Felipe IV, que nace precisamente en 1605 en Valladolid y del cual este príncipe primogénito de los duques de Saboya iba a ser padrino de bautismo. Estos príncipes permanecerán en la corte española hasta 1606, pero a partir de ahí hay un cambio en la política internacional y el duque de Saboya, ya viudo, toma parte por el bando francés en vez del español de su cuñado, y el único de todos estos hermanos que permanecerá fiel a la monarquía con importantes cargos será Victorio Emanuel de Saboya, que también por esa fidelidad será enterrado en el monasterio del Escorial, al igual que su hermano mayor, que fallece en 1605. Les quería, si les ha interesado el tema, un poco remitir a este libro de actas que se publicó en el 2013 y donde se estudia la figura de la duquesa de Saboya, no solo desde una perspectiva artística, sino también política. Ella, en ausencia de su marido, como buena hija de Felipe II, gobernó el estado de Saboya cuando su marido estaba guerreando, y de manera muy eficaz, porque siempre se ha pensado que Isabel Clara Eugenia, después gobernadora de los Países Bajos, era la hermana mecenas, la hermana inteligente, la hermana que sabía gobernar. En cambio, Catalina Micaela era la más parecida a su madre, una infanta frívola, preocupada por la moda, pero en realidad toda su correspondencia intercambiada con su marido, muchas de las estrategias políticas vemos que las toma ella, y como otras mujeres
mujeres de la Casa de Austria, María de Hungría, Margarita de Austria o su propia tía Juana de Austria, gobernó muy eficazmente en ausencia de su marido, y me remito para todos esos aspectos a este libro. Y nada más, agradecerles su atención, invitarles a visitar ahora este retrato de la infanta, que espero que vean con otros ojos. También, como último momento, es hablarles de que este retrato, por algunos estudiosos ya, desde Elías Tormo, Carmen Bernis, también María Cuche, se ha pensado que pudiese ser de Sofonis Vanguisola en vez de Sánchez Coello, y se ha comparado con la Dama del Armiño del Greco del Museo de Glasgow, pero para mí sigue siendo Sánchez Coello. Sofonisba había abandonado la corte y justo antes de su matrimonio en 1585. Muchas gracias por su atención.